¿Quién está listo para recibir esos primeros capítulos de la primera carta a los Corintios? Vamos a ver qué Pablo estaba entregando a los Corintios en esta ocasión, porque vimos cómo a Gálatas los regañó, vimos cómo a Timoteo le estuvo en todo momento aconsejando unas maneras de ejercer un liderazgo increíble, y sobre todo de mantener ese don de la sabiduría en él. Y hemos visto en diferentes cartas la manera en que Pablo va desarrollando otras comunidades apartadas, ¿verdad? Escogidas por el Padre Celestial para poder recibir ese espíritu de sabiduría en su interior que les permita llevar esa salvación, ese Mesías en su interior, disculpen. Y hoy vamos a ver qué nos trae esos primeros capítulos de Corintios, de la primera carta hacia los Corintios. No lo he leído hace tiempo, así que voy a estar igual de sorprendida con ustedes de lo que el Padre entregue. Así que Padre mío hermoso, gracias por este espacio que nos brindas para que aquí mismito yo como instrumento tuyo, Padre, pueda estar entregando tu palabra completamente entendida por ti, con tu sabiduría, con tu revelación, así como cada uno de esos apóstoles estuvo entregando a cada uno de esos discípulos que fueron desarrollando, Padre, buscándote a ti, conociendo a tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach en su interior, recibiendo ese Espíritu Santo tuyo, ese Espíritu de sabiduría, Padre, que los caracteriza, que nos caracteriza como hijos verdaderos tuyos, hijos que renacemos bajo tu espíritu, Padre, que ahora sabemos alabarte con espíritu y en verdad, Padre, en espíritu y en espíritu porque llevamos ese espíritu de sabiduría en nuestro interior, en verdad porque fue atravesando el conocimiento, el entendimiento y la obediencia hacia tu Torá. Padre, gracias nuevamente te doy por el pacto renovado que has hecho con nosotros como generación escogida tuya, para que así mismito nosotros así buscáramos con todo el corazón cómo conocerte, cómo obedecerte, cómo amarte con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, Padre, para que así tú pudieses escribirle esa misma Torá que entregaste en un momento dado allá en el monte Sinaí, pero que en esta ocasión la estás entregando escrita en nuestros corazones, Padre. Gracias por esta circuncisión que nos has brindado en cada uno de nuestros corazones para entregártelos como sacrificio, Padre, para sacar ese viejo hombre de cada uno de nosotros, para así volver a nacer engendrados por tu Espíritu, Padre, para así poder resucitar de entre los muertos, Padre, entendiendo que los muertos son personas que no llevan ni sabiduría ni entendimiento, Padre, que no obedecen tus mandamientos, que no conocen tu palabra, y que ahora nosotros estamos resucitando de entre tantas personas a nuestro alrededor que eran muertos y al igual que nosotros lo fuimos en algún momento. Gracias, Padre, nuevamente, por cada revelación que brindas con cada uno de tus versos, por cada entrega de tu entendimiento, Padre, y sobre todo por engrandecer nuestra fe, nuestro espíritu de temor hacia ti que busca todo momento cómo agradarte, cómo obedecerte de corazón. Gracias, Padre, por tu Shabbat. Gracias por ese milenio que entra con tu Hijo amado Yeshua HaMashiach reinando con nosotros, Padre. Gracias nuevamente te doy y doy comienzo a esta noche, a estos primeros capítulos que tú eres quien nos va a estar llevando, para que así mismito podamos comprender cada una de estas cartas que vamos leyendo. Amén y amén. ¡Qué emoción! Y así vamos a empezar y yo quiero hoy cantar a capela porque todavía no tengo ese fondo en guitarra para esta canción en específica, esta alabanza hermosa llamada Padre Mío. Pero les comento que esta alabanza nació desde mi corazón en medio de una oración. Yo estaba orándole al Padre en ese momento, eso fue quizá ya va unos meses atrás. Y de momento, en medio de la oración, comienza a salir esos versos que van a escuchar ahora. Y fue como si fuera una respuesta a la primera alabanza que el Padre me entregó en un sueño, que es la que se llama Llámame Padre, como Él nos enseña con esa alabanza a llamarlo Padre, no llamarlo nada, Yahweh o Jehová o Hachem o como cualquier nombre que nos hayan enseñado, sino a llamarlo como Padre, a comenzar esa relación literalmente de padre e hijos, y que así mismito clamemos a Él con todo nuestro corazón y busquemos que Él nos enseñe su sabiduría. Y en esta ocasión, esta canción, esta alabanza nace respondiendo a aquella otra. Es como si fuera una segunda parte de Llámame Padre.
Así que tienen que ir a las enseñanzas anteriores, sobre todo al Génesis completo y creo que Éxodo también, en el playlist de la Torá. Esa era la alabanza que en todo momento estuve cantando porque había sido la única que el Padre me había entregado en aquel momento. Así que vamos a ver cómo me sale, Padre mío. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. Yo le entrego toda mi alma para usted, confiando con toda mi fe. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. Yo obedezco plenamente su palabra y la enseño a mis hermanos con placer. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. Con paciencia yo espero su promesa de reunirnos en la nueva Jerusalén. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. Tanto tiempo yo he esperado este momento de mostrarle al mundo entero su poder. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. No permita que me aleje de su lado, ni tampoco que su amor pueda perder. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. Me ha enseñado, le agradezco su manera de enseñarme la importancia de entender su ley. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. Me ha enseñado a prepararme como novia que espera por el regreso de su rey. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. Yo le entrego toda mi alma para usted, confiando con toda mi fe. Así que en mi vida yo había cantado hasta que comencé a conocer a mi Padre Celestial y sentir ese deseo de cantarle a Él sin importar
importarme nada ni nadie a mi alrededor. Y así mismito, como Él nos va llenando de esa fuerza y valentía que Él requiere que llevemos, ¿verdad? Hasta para eso. Hasta para pensar que no estamos haciendo el ridículo cuando le cantamos hacia Él. Si a lo mejor canto otra canción en público, pues no. Ahí sí hago el ridículo. Pero qué lindo es cantarle a Él sin importar nada ni cómo suene, sino que estás entregando tu corazón directamente a agradarle a Él. Y sobre todo cuando las alabanzas, las canciones vienen con entendimiento y con su sabiduría. Porque así hay una escritura que nos dice que la alabanza solo será aceptada en sabiduría. Y es que cuando nosotros enseñamos la sabiduría del Padre, estamos mostrando alabanza, estamos entregándole la gloria al Padre de esa manera. Y cuando nosotros entonces estamos cantando los versos que están escritos, ya entendidos, así mismito, estamos literalmente entregando una alabanza llena de sabiduría. Y eso para Él lo enamora. Así que vamos a empezar aquí. Vamos a empezar porque esto va a estar heavy. Va a estar grande porque, miren, yo siempre les enseño, yo nunca escribo anotaciones, pero siempre subrayo y escribo como estrellitas, escribo ojitos, y eso es cuando estuvo algo poderosísimo conectado con algo de lo que conocemos como el Viejo Testamento. Así que parece que esto va a estar lleno. Vamos a empezar aquí. Dice, primera epístola o carta a los Corintios. El primer libro a los Corintios fue escrito desde Filipos por Estéfanas, Fortunato, Acacio y Timoteo. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Yeshua HaMashiach por la voluntad de Elohim. Ya entendimos desde la clase anterior también que lo decía de esta manera, cómo él está entregando de que su título de apóstol se lo entrega nuestro Padre Celestial. Dice, apóstol de Yeshua HaMashiach, o sea, apóstol del Espíritu de Sabiduría de nuestro Padre Celestial, que ya hemos entendido que fue quien se transforma en ser humano, ¿verdad? Para habitar la tierra temporalmente. Y así enseñarnos a nosotros dándonos el ejemplo de cómo recibir esa misma salvación, ese mismo Espíritu en nuestro interior, ese Espíritu Santo. Como dice, por la voluntad de Elohim, es que nuestro Padre Celestial es quien le pone el título a él, le autoriza a ser ese apóstol. Dice, y sostenés hermano nuestro. Aquí, ¿por qué hermano nuestro? Porque cuando nosotros llevamos ese espíritu de sabiduría en común, nos convertimos en hermanos, porque somos todos hijos de Elohim, hijos de nuestro Padre Celestial. Por eso es que cada persona que lleva el mismo espíritu de sabiduría, nos convertimos en hermanos, hermanos de Yeshua también, hijos todos de Elohim, de nuestro Padre Celestial. Dice, y sostenes, hermano nuestro, a la comunidad escogida de Elohim, la comunidad escogida del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque esta comunidad de Corintios no es a todo el mundo, es a una comunidad escogida específicamente que se encontraba allí, porque habían recibido ya, estuvieron dispuestos a conocer la Torá, a obedecerla, a entregarse en cuerpo y alma para recibir ese espíritu de sabiduría y entendimiento en su interior. Por eso fueron apartados, fueron escogidos. Ya les he dicho que cada una de estas cartas apostólicas, cada uno de estos evangelios que se encuentra en este Nuevo Testamento, se entregó a personas que ya habían recibido entendimiento y sabiduría del Padre Celestial. No a cualquiera. Ya conocían Torah, ya habían empezado a obedecer, aún los que eran parte de las demás naciones que no habían conocido Torah, ya habían aprendido con Pablo. Por eso es que nosotros, para poder entender estas cartas, hay primero que ir a donde Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, comenzar a entender lo que está escrito, a obedecerlo de corazón, y entonces se nos va a estar brindando que ese espíritu de entendimiento, ese espíritu de sabiduría, para poder recibir esta revelación en los demás libros. Seguimos. Voy desde el principio. Pablo, llamado a ser apóstol de Yeshua HaMashiach por la voluntad de Elohim, y Sóstenes, hermano nuestro, a la comunidad escogida de Elohim que está en Corintios, a los santificados en el Mesías Yeshua, llamados a ser santos.
¿Pero y qué fue esto? Santificados de que, espera. Porque miren que yo conozco aquí, yo que vine de la, ¿cómo se llama? De la Iglesia Católica, que a ellos les gusta estar canonizando personas y decir ellos mismos que están, están santificando personas después de muertos. Miren, eso es una ridiculez de parte de los hombres. Porque el único que santifica a una persona y viva, no después de muerta, es porque se ha arrepentido de las transgresiones que hemos hecho a la Torá del Padre, a su instrucción, a su palabra, a sus mandamientos, y hemos buscado cómo comenzar a obedecer. Y entonces estamos demostrándole al Padre que de corazón queremos comenzar a conocerlo, a obedecerlo, a agradarle. Y Él comienza a santificarnos, a limpiar nuestros pecados por dentro. Por eso es que Yeshua viene, para enseñarnos cómo hacerlo. No es que Él ya lo crucificaron y ya quedamos absueltos de pecado. No, es que tenemos ahora la libertad de ir al principio que antes no teníamos. Ahora tenemos la misericordia del Padre, que podemos ir al principio a conocer lo que estaba escrito para poder ser perdonados de lo que transgredimos en esa Torá. No son los pecados que los hombres te dicen que son. Los pecados, los únicos pecados que existen es la transgresión de sus mandamientos. Cuando nosotros vamos a los mandamientos, y el más común que se transgrede es ni siquiera honrar un Shabbat en el cristianismo, ya con eso estás lleno de pecados, porque cualquier transgresión que tú hagas a la Torá vale lo mismo. Tú a lo mejor estás aquí sentadito pensando que tú eres tan buena persona y no has matado a nadie, y ya con eso es suficiente, estás yéndole al prójimo los ayudas y todo eso, pero el hecho de que tú no estés honrando un Shabbat te convierte igual que criminal que cualquier otro que esté honrando el Shabbat y matando a otro. Así está escrito. Por eso es que cuando nosotros comenzamos a recibir esta revelación del Padre, de que había que ir al principio para mostrar nuestro amor hacia Él guardando sus mandamientos, de esa es la manera en que Él nos ve a nosotros buscando ser merecedores de recibir ese Espíritu Santo en nuestro interior. Y como ese Espíritu es santo, es sagrado, no puede habitar en un lugar que esté contaminado, ¿verdad? Pues ¿dónde va a habitar? En un lugar que ya ha sido limpiado de transgresiones. Por eso es que ir aquí al principio a buscar qué es lo que le agrada al Padre para ir a obedecer. Entonces, estas personas han sido santificadas porque fueron personas que se les perdonó sus pecados, porque comenzaron a sí mismos a comprender lo que estaba escrito, a estar listos para recibir ese Espíritu Santo en su interior. Por eso es que Él le dice a los santificados en el Mesías Yeshua, a los santificados en el Espíritu de sabiduría del Padre, llamados a ser santos. ¿Verdad? Santos, ¿por qué? Porque cuando recibimos ese Espíritu en nuestro interior, no volvemos a desobedecer. Y por eso entramos en santidad. Hay déjame ver si la encuentro. En Apocalipsis hay un capítulo donde nos dice que esos escogidos, vamos a ver si es el capítulo 7, esos escogidos, los 144,000 se les iba a cambiar y a los que atravesaron las tribulaciones al final, se les iba a cambiar las vestimentas y se le iban a poner unas vestimentas blancas. Y esas vestimentas blancas representaban a lo que era la rectitud y la santidad, así mismo, en el mismo 7, en el Apocalipsis 7. Dice, 7:9. Después de esto, cuando ya pasaron los 144,000, ¿verdad? 12,000 de cada tribu. Dice, después de esto vi, y he aquí una multitud inmensa que nadie podía contar, de todas las naciones, linajes, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con túnicas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban en voz alta diciendo, atribúyasela a Yeshua la salvación, a nuestro Elohim, a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, que está sentado en el trono, y al Cordero, para que sigan insistiendo que Jesús es Dios, cuando hay dos tronos, ¿ok? El Cordero es nuestro Mesías, el Hijo amado, Yeshua Mashiach, ¿verdad? Que es ese espíritu de sabiduría de nuestro Padre Celestial que se transformó en ser humano para habitar la tierra temporalmente. Esa luz creada el primer día de la creación. Pero mira esto, dice, y cuando más abajo dice, en el 13 dice, y uno de los ancianos son personas muy sabias, no tienen que ver la edad,
los ancianos son personas que tienen mucha, mucha sabiduría que enseñan a otros. Yo, por ejemplo, ahora mismo puedo ser considerada, a lo mejor, ¿verdad? El padre dirá si soy una anciana o si soy una... no soy una joven, porque los jóvenes son personas que están comprendiendo, están recibiendo entendimiento. Los bebés apenas están empezando a tener conocimiento. Y esos ancianos ya han recibido mucha sabiduría y pueden enseñar a otros. So, no tiene nada que ver con las edades, ¿ok? Dice, pues uno de esos ancianos respondió diciendo, ¿quiénes son estos que están vestidos con túnicas blancas? ¿Y de dónde han venido? Y le dije, Señor, tú lo sabes. Y me dijo, estos son los que salieron de la gran tribulación y han lavado sus túnicas y las han hecho blancas en la sangre del Cordero. ¿Cómo pueden hacer las túnicas blancas con la sangre que es roja? Porque la sangre del Cordero representa al pacto renovado. Y ese pacto renovado es esa Torá escrita. Torá significa instrucción o de palabra del Padre, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, escrita en nuestros corazones. Eso es el pacto renovado. Y eso, cuando dice que esas túnicas las han lavado en la sangre del Cordero, es que ellos han lavado ese comportamiento suyo. Las túnicas son nuestros comportamientos. Antes éramos personas transgresoras de los mandamientos y ahora lavamos nuestros comportamientos en ese pacto renovado. Ahora hemos llevado esa Torah escrita en nuestro corazón y ya esas túnicas se han convertido en santificadas, ¿verdad? En santidad. Dice, por tanto están delante del trono de Elohim y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono vivirá entre ellos. Y por ahí sigue, pero hay en el mismo Apocalipsis hay otro capítulo, perdón, que menciona exactamente que las vestimentas blancas representan la rectitud y la santidad. Y eso, la rectitud, la obediencia hacia los mandamientos, la santidad es haber llevado ya ese Espíritu Santo en tu interior, el Espíritu de sabiduría, por haber sido merecedor, porque ya sacaste todas las transgresiones que hiciste esa Torá y comenzaste a obedecer de corazón. Así que vamos a seguir acá, porque yo me emociono y empiezo a leer otras cosas y nos vamos de Corintios. Vamos a seguir aquí. Dice, a los santificados en el Mesías Yeshua, llamados a ser santos, y a todos los que todos los que en cada lugar invocan el nombre de Yeshua Hamashiach. ¿Cuál es el nombre de... ¿Cómo es invocar el nombre de Yeshua Hamashiach? ¡Jesús! No. Invocar el nombre de Yeshua Hamashiach es invocar la sabiduría del Padre. Porque eso es el nombre que el Padre le deposita a su Hijo amado. Es el nombre que nos deposita a nosotros. Y todo lo que yo hablo son escrituras que tienen que ir a buscar las montones de enseñanzas que he tenido antes de esta para que puedan ir comprendiendo. Con una sola enseñanza que ustedes estén escuchando hoy, no van a ser capaces de recibir todo el entendimiento. Yo sé que el Padre va a depositar una semilla para que esa semilla vaya creciendo y que quieran buscar más. Así como yo he tenido que buscar desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, todo lo que está escrito aquí. Y después me puse también a repetir lo que estaba, o sea, desde Génesis nuevamente por segunda ocasión, toda la Biblia, y después descubro todos esos libros que le habían robado, y yo no he parado. So, para tú entender completamente lo que yo hablo, a lo mejor te hacen falta tan siquiera 2 o 3 enseñanzas. Por eso a mí me han dicho, pero ¿qué tú te basas para decir eso? Y yo, Dios mío, si yo me pongo a explicar todo eso en esta clase, pues voy a necesitar, imagínense, las clases mías que son de 2 y 4 horas a veces. Todas las escrituras que yo estoy hablando están literalmente en enseñanzas anteriores. Vamos a seguir aquí. Y a todos los que en cada lugar invocan el nombre de Yeshua HaMashiach, o sea, invocamos esa sabiduría del Padre como Él nos pide, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas maravillosas, gigantescas que tú no conoces. Y dice, Adonai, ¿verdad? O Señor de todos, suyo y nuestro. Gracia sea con ustedes, gracia que es la sabiduría del Padre. Yo les he dicho tanto la palabra gracia, gloria o resplandor de su gloria,
luz, vida, todas esas palabras significan la sabiduría del Padre. Dice, gracias sea con ustedes y paz de Elohim nuestro Padre y del Adonai Yeshua HaMashiach. Ustedes ven que en todo momento Él siempre los divide. ¿Ok? Aunque Yeshua en algún momento decía, el Padre y yo somos uno, no quiere decir que Yeshua era Dios, quiere decir que Yeshua llevaba al espíritu de sabiduría en su interior y la plenitud del Padre completa, que los unía. Y nosotros cuando recibimos ese mismo espíritu somos uno con el Padre y con el Hijo también. Por eso es que un matrimonio, como el padre decía que se unían para hacer una sola carne. Y entonces cuando el Mesías también decía que cuando 2 o 3 se unían en su nombre, ¿en qué nombre? En su sabiduría. Entonces, y podían hacer cosas, imagínense, decirle a la montaña que se mueva y se iba a mover, porque están en un mismo espíritu. Y dice, siempre agradezco a mi Elohim por ustedes y por la gracia de Elohim que les es dada por Yeshua HaMashiach, por la sabiduría de Elohim que les es dada por su Hijo amado Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Para que en todo sean enriquecidos por Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio del Mesías fue afirmado en ustedes. ¿Cómo es el testimonio del Mesías afirmado en ustedes? Bueno, sí, porque el testimonio del Mesías es la sabiduría del Padre que nace de esa Torá, que fue que así afirmada en ellos, como en mí hoy aquí adentro, escrita en sus corazones. Dice, para que no les falte ningún don, porque el Espíritu que nos entrega todos los dones es ese de sabiduría. Y eso es lo que hizo con el Padre toda la creación. Eso es nuestro Mesías en nuestro interior. Y eso es lo que, el misterio tan grande que la gente no ha entendido porque no se ha dedicado a leer desde el principio. Dice, esperando la llegada de nuestro Adonai, nuestro Señor Yeshua HaMashiach, quien también los hará firmes hasta el final para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. ¿Qué es esto? Porque ese mismo espíritu de sabiduría hemos visto en otras ocasiones en escrituras que nos dicen que la maldad no prevalecerá contra la sabiduría. Por eso es que ese espíritu es necesario para enfrentar todas las tribulaciones o todas las cosas que puedan llegar, porque es lo que nos va a mantener firmes. Así como dice aquí, hasta la espera de esa llegada del espíritu más grande de todo, ese Hijo amado del Padre, Yeshua HaMashiach, aquí en la tierra. Y dice, Elohim es fiel. Nuestro Padre Celestial es fiel, por quien fueron llamados a la hermandad con su Hijo, Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Ok, por quien fueron llamados a la hermandad con su Hijo Yeshua. Están entendiendo que cada uno de nosotros al recibir ese espíritu nos convertimos en hijos de Elohim y hermanos de Yeshua. Somos otro Yeshua aquí en la tierra entregando salvación. Somos luz también, así como Él. De la única forma en que tú puedes llamarte hijo de Dios es llevando ese espíritu en tu interior. Y de la única forma en que tú llevas ese espíritu en tu interior, el de sabiduría, el Espíritu Santo, es cuando conoces su Torá, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, obedeces sus mandamientos que están en Éxodo 20, de corazón, que incluyen honrar el Shabbat, y comienzas a entregarte por completo a querer agradarle, a buscar cómo entender su palabra, a entregársela a otros, a buscar y a exhortar a que otros también obedezcan su palabra. Dice, el llevar la imagen y semejanza del Padre es llevar la sabiduría y el entendimiento de Él. Dice, les ruego entonces, hermanos, por el nombre de nuestro Adonai, nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Por la sabiduría del Padre, que sean todos de una palabra, y que no tengan divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en una misma opinión. ¿Qué es esto?
El sello que nuestro Padre nos pone a esos 144.000 es aquí, ¿verdad? Es en la frente. Es porque llevamos ese espíritu de sabiduría en nuestra mente. Porque esa Torá está escrita en nuestro corazón y por eso es que dice que el sabio habla lo que está en su corazón, porque la sabiduría está escrita en su corazón. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros estamos en una misma mente, con un mismo pensamiento, en una misma palabra, es porque llevamos literalmente todos esa Torá escrita en nuestros corazones y en la mente estamos llevando ese sello de la sabiduría que nuestro Padre nos pone. Y cuando Él dice aquí que que les ruego que todos sean de una sola palabra, que no tengan divisiones entre ustedes, ¿qué quiere decir? Que dejes de estar buscando opiniones ajenas, que dejes de estar interpretando las escrituras, que te sientes a leer desde Génesis hasta Apocalipsis para que entiendas claramente cuál es la sabiduría y el entendimiento del Padre, para que seas apartado, para que seas sellado, para que te mantengas en unión con los hermanos de Yeshua HaMashiach, para que te conviertas en un hijo amado del Padre y dejen de estar escuchando los cuentos de que hay en miles de religiones, miles de iglesias, miles de denominaciones. Dice, perfectamente unidos en una misma mente y en una misma opinión. Porque me ha sido dicho acerca de ustedes, hermanos míos, por aquellos que son de la casa de Cloé, que hay disputas entre ustedes. Ahora me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Kefa, o de Pedro, ¿verdad? Y yo del Mesías. Y él dice aquí, ¿está el Mesías dividido? ¿Qué es esto? ¿Y qué está pasando en el cristianismo? ¿Ustedes saben cuántas religiones hay dentro del cristianismo? Y todas tienen una opinión diferente. Es exactamente lo que dice aquí. ¿Está el Mesías dividido? ¿Qué es eso? Dice, ¿fue Pablo crucificado por ustedes? Como quien dice, ustedes están con mi opinión, el otro está con la de Kefa, el otro está de esto, tú eres de esto, y fui yo crucificado o sea, el que fue crucificado fue el Mesías, no yo. Dice, ¿fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? ¿En el nombre de Pablo? ¿O en el nombre del Padre Celestial que le entrega a su Hijo amado Yeshua HaMashiach, que es su sabiduría? Dice, agradezco a Elohim que no bauticé a ninguno de ustedes más que a Crispo y Gallo. ¿Y ustedes saben qué? Yo estaba escuchando hoy precisamente el libro de Hechos de los Apóstoles nuevamente, y en una ocasión estaba Pablo y Felipe y enseñando, ¿verdad?, a un grupo de otras naciones, y ellos, en vez de estar emocionados de lo que escuchaban y adorando al Padre, empezaron a ver a Pablo y a Felipe como dos dioses. Y Pablo y Felipe, pero ¿qué les pasa a ustedes si les estamos diciendo que no queremos ídolos, que para agradar al Padre no pueden estar idolatrando a nadie, a ningún hombre ni nada de eso? Nosotros no somos dioses. ¿Y qué pasa? A esto se refiere aquí cuando dice, ustedes, Pablo fue crucificado por ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo, y dice, agradezco a Elohim que no bauticé a ninguno de ustedes más que a Crispo y Gallo, porque también hubiesen estado idolatrándome a mí, como que los bauticé yo. Y eso es lo que pasa también en muchas iglesias, idolatrando a los pastores, los líderes religiosos. Muchachos, no tienen idea que están entregando muerte, porque la palabra que se entrega con vida es la palabra pura de la Torá, que viene literalmente para entregarte la vida eterna que nace de ella. Ese es nuestro Mesías naciendo de la palabra del Padre. Y eso, si no se entrega de esa manera, enseñándote a obedecer los mandamientos, te están entregando muerte. Y tú, como un bobo, como una boba, idolatrando al pastor ahí porque hoy habló tan bonito en el culto, y no, los curas y los sacerdotes. Ay, no, ese es divino, ese es divino. Él estuvo espectacular cuando literalmente en los domingos en cada misa lo que se entrega de palabras son 15 minutos. Es más o menos porque se lee un verso y está el sermón de 15 minutos detrás del verso de la opinión humana. Yo estuve allí, yo puedo hablar de lo que yo viví. Y eso es entregar muerte. Wow. Dice, agradezco a Elohim que no bautice a ninguno de ustedes más que a Crispo y Gallo, para que ninguno diga que lo bauticé en mi propio nombre. Y también bauticé a la casa de Estéfanas. Aparte, no sé si he bautizado a algún otro, porque el Mesías no me envió a bautizar, sino a predicar el Besorá, el Evangelio, la Torá. ¡Qué bello!
no en sabiduría de palabras, no en sabiduría como los judíos, que se conocen mucho las escrituras, pero la sabiduría que llevan es la de los supuestos sabios de Israel, ¿verdad? La sabiduría que vino de Babilonia. Ay, la del Talmud, la Jalajá, la Kabbalah. Ay, Dios mío, hoy estoy grave. Dice, si no, no en sabiduría de palabras, para que no sea la cruz del Mesías hecha vana. ¿Qué quiere decir la cruz del Mesías hecha vana? El sacrificio de no solo haber muerto en esa cruz, es habernos enseñado nosotros a matar a ese viejo hombre nuestro, a la carne, para que no sea vano, porque es lo que nos va a rendir frutos. Si nosotros no tenemos un corazón que esté circuncidado, si nosotros no tenemos ya un corazón que esté hecho tierra fértil, por más que conozcamos la misma Torá o todo estos evangelios, la Biblia entera, no va a rendir frutos en nosotros. Dice, porque el anuncio de la cruz para aquellos que perecen, ¿quiénes son los que perecen? Los que no llevan entendimiento, los que no obedecen. Dice, es una insensatez. Ay, 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 ay. ¿Qué es eso del anuncio de la cruz? El anuncio del sacrificio que hay que hacer. Porque los que perecen son los que no quieren sacrificarse, son los que no quieren obedecer, son los que no les interesa ni siquiera conocer lo que está escrito. Por eso es una insensatez, porque son unos necios. Dice, pero para nosotros, los que estamos salvos, ¿cómo por qué los que estamos salvos? Porque hemos recibido el espíritu de sabiduría. Él está hablando aquí a personas que ya recibieron el espíritu de sabiduría, el Espíritu Santo en su interior. Eso es recibir la salvación. Dice, para nosotros los que estamos salvos es el poder de Elohim. Ay, 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 qué hermosura. Dice, porque está escrito, destruiré la sabiduría del sabio y desecharé el entendimiento del inteligente. ¿Qué pasa aquí? Bueno, la casa de Judá, ¿verdad? Los que conocemos como judíos son quienes se han destacado por ser los que eran los sabios, porque eran los que conocían la Torá antes que cualquier otra nación. ¿Qué pasó? Como ellos empezaron a contaminarse con todo lo que trajeron de Babilonia, por eso el Padre dijo, destruiré la sabiduría del sabio. ¿Tú habías recibido sabiduría? ¿Qué pasó con Salomón? Exactamente lo mismo. Recibió toda la sabiduría que le dio la gana. Y él mismo decidió contaminarse con todas esas mujeres que representan a las 1000 doctrinas religiosas que hoy nos rodean. Y el Padre dijo, bueno, no hay problema. Destruyó el reino de Israel. Ya no existe un reino de Israel, no existe una nación de Israel ahora mismo, aunque conozcamos un país que se llama Israel, aunque hayan judíos viviendo allí, ellos no son Israel. La nación de Israel es una nación que se distingue por ser sabia y entendida, porque obedece la Torá, la entiende, la enseña a otros, ha recibido el Mesías en su interior, y eso es lo que hoy están haciendo. O que la nación de Israel está comenzando a nacer ahora. Todo lo que se encuentra allá son 2 linajes, Judá con Benjamín, 2 de los linajes de los hijos de Jacob. Si ellos se mantienen al menos con el espíritu de temor hacia el Padre, buscando cómo obedecer de corazón, pueden seguir siendo parte de la nación de Israel. Pero a la vez que sigan contaminados y no les importe y no tengan ni fe en el Padre Celestial, el Padre así mismo dejó dicho que los iba a arrancar del olivo y a quemarlo. Ahora mismo los únicos que pueden pertenecer a la nación sagrada del Padre, la nación escogida por el Padre, llamada Israel, son personas que llevan su sabiduría y su entendimiento. Wow. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? El escriba son las personas que se dedicaban a escribir estos libros, o sea, para enseñarle a otros. Dice, ¿dónde está el litigador de este mundo? ¿No ha enloquecido Elohim la sabiduría de este mundo? Ustedes, cuando vamos a Génesis 3:19, wow, lo que me está trayendo, es la maldición que se le entregó a Adán. Y miren qué cosa más poderosa, porque nunca lo habíamos entendido de esa manera. Miren esta revelación tan gigantesca. Cuando vamos a Génesis 3:19 dice,
con el sudor de tu rostro. Recuerden que a Adán se le entregó aliento de vida cuando se creó del polvo, ¿verdad? Ese aliento de vida fue la sabiduría del Padre. ¿Y qué pasa? Cuando él decidió desobedecer, él menospreció la sabiduría que se le entregó. Él no fue merecedor de ella, él literalmente se la entregaron. Nosotros ahora tenemos que probarnos merecedores para obtenerla por culpa de Adán. Pero Adán la menospreció y el Padre le entrega esta maldición. Y miren lo que realmente significaba esta maldición. Con el sudor de tu rostro comerás pan. En aquel momento no había pan. Él estaba en el paraíso con árboles frutales. No había ni trigo. ¿Qué quería decir este pan? El pan es la palabra de vida del Padre. Y nosotros se nos ha hecho muy difícil en todos estos años, milenios, poder entender, comprender esa palabra. Por eso es que esta maldición decía, con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que regreses al suelo, hasta que vuelvas a esa tierra de donde fuiste creado. Cuando nosotros tenemos la humildad tan grande de reconocer que somos polvo y ceniza, que no somos nada, que nuestro Padre nos creó por completo, y deseamos conocer y entender su palabra, agradarle, comer ese pan ya sin ese sudor del rostro, queremos regresar a ese suelo a ser rediseñados, entonces es que ya esa maldición termina. Y ahí comenzamos a renacer, engendrados por el espíritu de sabiduría. Ya no seremos polvo y ceniza, ahora somos resucitados de entre los muertos. Wow. Dice, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Nosotros queremos comer pan, queremos comer esa palabra del Padre sin el sudor de los rostros nuestros, sin tener que estar esforzándonos por entenderla. Regresemos al suelo. Regresemos a convertirnos en polvo y ceniza. Vayamos a crucificar estos viejos hombres, viejas mujeres, para comenzar a renacer engendrados por el espíritu de sabiduría del Padre, que nace de la obediencia a sus mandamientos de corazón. ¡Wow! Dice, porque en la sabiduría de Elohim, ay Dios mío, yo tengo que leer esto completo otra vez, porque es que yo me enamoro cuando yo ahora entiendo tantas cosas, que toda la Biblia hablaba de la sabiduría, porque la sabiduría del Padre siempre fue nuestro Mesías. Qué bello eres. Voy a en el 1.20 nuevamente. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el litigador de este mundo? ¿No ha enloquecido Elohim la sabiduría de este mundo? Porque en la sabiduría de Elohim, el mundo no conoció a Elohim por sabiduría. Le complació a Elohim salvar por la locura de la predicación a los que creen. Vamos a entender esto otra vez. Porque en la sabiduría de Elohim, o sea, en el Mesías, vamos a seguir. ¿El mundo quién es? El mundo son todas las personas alrededor que no obedecen al Padre. A eso se refiere el mundo. Cuando el Mesías en Juan 17 decía al Padre, Padre, yo no te pido que te los lleves de este mundo, ¿verdad? A quienes han creído en él, sino que los protejas de este mundo. Así como yo no soy de este mundo, ellos tampoco son de este mundo. Y el mundo no es la bola del globo terráqueo. El mundo representa a las personas que no llevan entendimiento, que no llevan sabiduría, que no les gusta obedecer, que no quieren ni escuchar la palabra del Padre. Eso es el mundo. Los comunes y corrientes, ¿verdad? No fueron apartados como nosotros. Dice, el mundo no, porque en la sabiduría de Elohim, ¿verdad? En nuestro Mesías, el mundo no conoció a Elohim por sabiduría. El mundo, o sea, los comunes y corrientes no conocieron a Elohim, que quiere decir no conocieron la Torá, por sabiduría. Le complació a Elohim salvar por la locura de la predicación a los que creen. ¿Qué quiere decir esto? Que las demás naciones que no conocían la Torá, que eran el mundo, ¿verdad? No conocían a Elohim por la sabiduría, a nuestro Padre Celestial les complació de que si hoy tú me estás escuchando y decides creer de corazón,
no tienes que ir corriendo a leer la Torá para que Él ya deposite ese espíritu en ti. Estas personas que no conocían la Torá, a Él le complació salvarlos, o sea, entregarle su espíritu de sabiduría por la locura de la predicación a los que creen. Y eso es algo gigantesco, porque los mismos judíos no pudieron tener ese privilegio. Ellos tuvieron que literalmente conocer y conocer y conocer la Torá por tantos y tantos años para entenderla, y todavía no la comprenden. Dice, porque los judíos, aquí estamos entendiendo lo que estoy explicando, porque los judíos piden señales y los yavanim, los griegos, buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos al Mesías crucificado, o sea, al Mesías, al ungido, a ese escogido crucificado, ¿verdad? Sacrificado. Para los judíos una piedra de tropiezo y para los griegos locura. ¿Por qué? Porque los judíos, había una escritura no me acuerdo en cuál de los profetas, si fue en Isaías, si no me equivoco, donde hablaba eso mismo, que en algún momento esa misma Torá sería piedra de tropiezo para quienes no llevaran la fe al obedecer. Y entonces para los griegos, que eran, ¿verdad?, parte de las demás naciones, era una locura, porque es como que tú me vienes a cambiar mis costumbres a mí. Dice, mas para aquellos que son llamados, tanto judíos como griegos, o sea, los que, no importa si sean judíos, griegos o de donde sean, si fueron apartados, ¿verdad? El Mesías es el poder de Elohim y la sabiduría de Elohim. ¿Alguna duda de lo que yo hablo? Ay, gracias, Padre, porque es que nunca íbamos a entender estos versos si no llevábamos la revelación de que el Mesías literalmente es el espíritu de sabiduría de nuestro Padre Celestial, creado ese primer día de la creación cuando Él dijo, y ya que se la luz aquí. Y cuando nosotros vemos que Él dice aquí, más para aquellos que son llamados, los que son aquí, apartados, tanto judíos como griegos, de donde sea, el Mesías es el poder de Elohim, que hay otra escritura que nos dice que la sabiduría es el poder del aliento de Elohim, el aliento del poder de Elohim, dice, y la sabiduría de Elohim, o sea, el Mesías nuestro es la sabiduría del Padre. Dice, porque la locura de Elohim es más sabia que los hombres, y la flaqueza de Elohim es más fuerte que los hombres. Porque observen su llamamiento, hermanos, como no muchos sabios en la carne, ni muchos fuertes, ni muchos nobles son llamados. Son nosotros, cuando dice sabios en la carne, son así como los sabios de Israel, los supuestos sabios que conocen, los teólogos, los seminaristas y toda esa gente que lleva un montón de sabiduría de los hombres. Esos son sabiduría de la carne. Que eso no viene del Padre. Eso viene de interpretaciones humanas. Y eso es pura contaminación. Si te llevas llenando de esas cosas, no vas a poder recibir la sabiduría del Padre. ¿Por qué Pablo tuvo que estar ciego 3 días cuando el Mesías se le presenta de frente? Porque él necesitó quitarle todas las malas mañas que había aprendido en Babilonia. Porque aunque Pablo no estuvo literalmente en Babilonia se comenzaron las malas mañas, como yo le llamo, ¿verdad?, la contaminación hacia los linajes judíos. Porque de ahí comenzaron a cambiar el calendario del Padre, ahí comenzaron a crear libros como el Talmud, la Halajá, la Kabbalah y otros más, donde empezaron a añadirle leyes a la misma Torá. O sea, eso no está bien, eso está muy, muy mal. Y a causa de eso, el Padre tuvo que cegar, eso fue quitarle el entendimiento a Pablo, quitarle la sabiduría, eso es lo que significa cegarlo 3 días. 3 días son 3 años. Para que Pablo borrara todo lo que había aprendido en todas esas doctrinas fariseas, para poderle enseñar, vino Ananías a enseñarle la pureza de la sabiduría del Padre que estaba dentro de la Torá.
Ahora ya quitamos todas las malas mañas, ahora las escamas se cayeron, ya puedes entender correctamente la Torah. Y dice, porque Elohim ha escogido las cosas necias del mundo, necias que no llevan entendimiento, que no son obedientes, que son cosas que no rinden frutos, para desconectar a los sabios. Y Elohim ha escogido las debilidades del mundo para frustrar a los poderosos. Y lo inferior del mundo, lo que es menospreciado, ha escogido Elohim. Y las cosas que no son para destruir, las cosas que son. Vamos a entender esto. Lo inferior del mundo, ¿qué quiere decir? Lo que... Miren mi ejemplo. Yo no era que era la inferior del mundo, pero yo vengo del catolicismo. Que cuando un rabino me mira a mí o un cristiano me mira a mí, yo no tenía idea en aquel momento, ¿verdad? Cuando era católica yo me sentía que yo era de la élite, que de las religiones yo era la única que llevaba la verdad. Pues cada religión se le gusta pensar que lleva la verdad. ¿Qué pasa? En este momento yo no soy parte de ninguna religión, de ninguna denominación, a mí nada. Yo sabía todo eso. Pero miren qué es esto. Yo vengo de un catolicismo donde los rabinos, cuando se enteran que yo vengo del catolicismo, así mismito me miran como que lo inferior del mundo. El cristianismo me miraba en el catolicismo y lo inferior del mundo, porque era lo más idólatra que había, ¿verdad? Pues a eso es lo que el padre se refiere. A alguien que no tenía nada de conocimiento. Esta que está aquí, yo nunca había leído la Biblia. Yo no conocía nada de las historias que estaban escritas. Conocía la de Noé porque desde pequeña me la contaban así como si fuera un cuento de niño. Pero nada. Yo no recuerdo ni siquiera en el colegio de monjas que yo estudié, no recuerdo nunca haber leído quizás algún salmo, algún verso de la Biblia que nos mandaban a leer y buscar interpretación allí. Pero ¿qué pasa? Eso es lo que el Padre dice, lo inferior de este mundo, lo que es menospreciado. Eso es lo que Él escoge para llenarlo de quién es Él, para llenarlo así de esa sabiduría, para que enseñe a otra y le haga, como dijo aquí en la comunidad escogida de Filadelfia, esos son los 144,000. En Apocalipsis 3:7, cómo él le está diciendo a esta comunidad: haré que los de la sinagoga de Hazarán, los cuales dicen que son judíos y no lo son, es los que les estoy hablando, los que tienen todas esas malas mañas babilónicas, sino que mienten, he aquí, los haré llegar y postrarse a tus pies y sabrán que te he amado. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que tú llevas la sabiduría del Padre, porque ese es el amor del Padre en ti. Ahí te conviertes en un hijo amado por Él. Que ya vimos aquí como Pablo dijo que el Mesías, para los que somos llamados, para los que tenemos entendimiento claro, Él es el poder de Elohim y la sabiduría de Elohim. Qué hermoso. Dice, vamos a seguir aquí. Y él dice, y lo inferior del mundo, lo que es menospreciado, ha escogido Elohim. Y las cosas que no son para destruir, las cosas que son. Las cosas que no son para destruir. La Torah. La Torah no destruye, la Torah te da vida. Para destruir las que son. Dice, para que ninguna carne, ningún ser humano, ¿verdad?, se gloríe en su presencia. ¿Por qué? Porque por más que, por darle el ejemplo de los muchos judíos que poseen sabiduría de hombres, o teólogos, ¿verdad? Cristianos, teólogos, sacerdotes seminaristas católicos, que poseen una sabiduría de los hombres, eso es carne, sabiduría de la carne, para que ninguno se pueda glorificar, o sea, gloriar de lo que conoce. ¿Por qué? Porque Él escoge al que menos tú te imaginas para llenarlo de su sabiduría. Dice, pero de Él son ustedes en el Mesías Yeshua, en el espíritu de sabiduría del Padre, a quien Elohim hizo para nosotros sabiduría. ¿Que Elohim hizo qué? Vamos a leer esto otra vez para que entiendan lo que yo misma les explico con tantas enseñanzas. Cuando yo di la enseñanza de los hijos de la luz, volver a leer todas estas cartas, ya con esa revelación,
de que el Mesías es el espíritu de sabiduría del Padre, a mí me voló la cabeza. Porque yo le había pasado por encima a todas estas escrituras y yo no había visto que estaban tan claras. Pero es que claro, cuando nosotros estamos en todo momento enfocándonos en lo que los hombres nos han dicho, pues estamos entendiéndolo según los hombres nos enseñaron a entenderlo, no como el Padre quiso que lo entendiéramos. Y miren qué cosa más espectacular dice aquí. Ya vimos que en el 1.24 decía más para aquellos que son llamados, tanto judíos como griegos, el Mesías, el poder de Elohim y la sabiduría de Elohim. Y miren cómo vuelve y lo repite aquí. En el 1.30. Pero de él, de nuestro Padre Celestial, son ustedes en el Mesías Yeshua, ¿verdad? En su espíritu de sabiduría, a quien Elohim hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención, porque como está escrito, el que se gloría, gloríese en Yud-Kei-Vay-Hei. ¿Por qué? Porque el Mesías Yeshua es el espíritu de sabiduría que nos justifica. Cuando nosotros recibimos ese espíritu ya nos convertimos en unos justos, hemos sido justificados, hemos sido salvados. Santificación porque nos santifica, nos limpia de todo pecado, de toda transgresión hacia esa Torah, porque ya estamos buscando cómo obedecer de corazón. Y redención porque nos entrega el pacto renovado escrito en nuestro interior, la Torah escrita en nuestros corazones. ¡Ah! Y el 2, vamos a seguir para aquí, va el capítulo 2. Y yo, hermanos, cuando llegué a ustedes, no llegué con excelencia de palabra o de sabiduría, ¿verdad? De las de hombres, declarándoles el testimonio de Elohim. ¿Qué es el testimonio de Elohim? La Torah. Dice, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Porque me propuse delante de ustedes no saber nada más, aparte de Yeshua HaMashiach, o sea, del espíritu de sabiduría, y de él crucificado, y de ese sacrificio para que entendiéramos cómo hacer lo mismo. Cuando él dice aquí, me propuse delante de ustedes no saber nada más, fue como que yo no llegué a donde ustedes haciéndome el más que sé, porque yo sé que yo sabía todo, pero ustedes no sabían nada, yo no podía. Es más, en una de las cartas, no recuerdo si ya la habíamos leído, donde Pablo decía que para los judíos él era judío, para las naciones él se hacía el que era igual que ellos, o sea, con cada uno él se comportaba según fuera la persona que estaba recibiendo la enseñanza. Y es muy cierto, nosotros los maestros, nosotros tenemos que saber quién está de frente a nosotros. Yo he tenido personas que vienen de cristianismo donde conocen demasiado, pero sin entendimiento. Conocen demasiada interpretación humana, la teología. Y yo tengo que literalmente ubicarme en esa persona. Entonces, no es que me voy a hacer pasar por igual que la persona, pero tengo que entender que la manera en que le voy a llevar la información no es igual a una que nunca ha escuchado nada de la Biblia, que ni siquiera ha sido criada entre religiones. También tengo que entender que si tengo una persona que viene del catolicismo, al igual que vine yo, también tengo que entender que es una manera diferente de enseñarle. ¿Por qué? Porque aunque es la misma palabra, la manera de llevársela es diferente para que la pueda recibir. Por eso es que él dice aquí, yo no llegué a donde ustedes diciendo que yo conozco toda la Torá, porque ustedes me iban a mirar como cualquier otro fariseo de eso, sino que me propuse delante de ustedes no saber nada más aparte de ese espíritu de sabiduría, como les enseño yo a ustedes así. Yo no estoy ahora mismo enseñándole Torah, pero les estoy enseñando en estas mismas cartas qué significa ese espíritu del Mesías, ese espíritu de sabiduría, y por qué es tan importante llevarlo. Y entonces dice, y estuve entre ustedes con flaqueza, con temor y mucho temblor. Y mi discurso y mi predicación no fue con palabras adornadas de sabiduría de hombre, que muchos hay así, sino en demostración del espíritu. ¿Qué espíritu? Del espíritu de sabiduría. ¿Qué lenguas se les entregaron o idiomas se les entregaron
a estas personas el día de Shavuot, el día que se le conoce como Pentecostés también, esa cuarta fiesta sagrada de nuestro Padre Celestial. Cuando estaban todos reunidos celebrando esa fiesta de Shavuot, en Hechos de los Apóstoles en capítulo 2, se le entrega ese espíritu baja, porque ese día se celebran todos los pactos, se renuevan todos los pactos del Padre. Ese día se entregó la Torá también en el monte Sinaí. Ese día también nació Isaac como hijo de la promesa. Ese mismo día se le había dicho a Abraham que iban a ser su hijo. Y un año después, ese mismo día nació. Y ese mismo día se renueva el pacto entre todos los que estaban listos para recibir ese espíritu de sabiduría, que los iba a llenar a ellos de muchas y lenguas de fuego, que quiere decir, los llenaron de muchos idiomas para que ellos enseñaran la palabra del Padre, esta Torá entendida claramente con sabiduría del Padre y poder del Espíritu. Y es que él dice, mi discurso y mi predicación no fue con palabras adornadas de sabiduría de hombre, sino que en demostración del Espíritu, ¿verdad? Ese Espíritu de sabiduría y del poder, para que su fe no se afirmara en la sabiduría de los hombres, ¡oh Dios mío!, sino en el poder de Elohim. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Entendieron qué significa ser anciano? Los quienes han alcanzado madurez espiritual, los que han conocido y entendido y recibido esa revelación, como en este caso personal. Yo ya, como él dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Si todavía tú no has alcanzado madurez porque estás hecho un bebé renaciendo, estás empezando a conocer, yo no te puedo hablar de esta sabiduría así de esta forma. Si estás hecho un joven, ¿verdad? O un adolescente, que quiere decir que ya comenzaste a conocer y estás empezando a recibir entendimiento, tampoco te puedo zumbar toda esta sabiduría de esta manera. Y esa es la manera en que Pablo se está expresando. A ustedes yo no llegué con este tipo de sabiduría, yo le llegué mostrando el espíritu y el poder del Padre. Y entonces los que ya han alcanzado esa madurez de poder hablar este tipo de sabiduría, pues ya podemos hablarla, ¿no? Dice, pero no la sabiduría del mundo, ni la de los príncipes de este mundo, que que se deshace, sino que hablamos la sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta que Elohim estableció antes del mundo para nuestra gloria. ¿Cuál sabiduría él estableció desde antes del mundo? La luz que fue creada ese primer día de la creación, nuestro propio Mesías. ¡Qué hermoso! La cual ninguno de los príncipes de este mundo conocía. Cuando dice príncipes, son personas que han liderado, pueden ser gobernantes, pueden ser así mismo como que líderes religiosos, o sea, dice, porque si la hubieran conocido, no hubieran crucificado al ya de gloria, a nuestro Padre Celestial de gloria que estaba habitando dentro de nuestro Mesías en ese momento. Porque como está escrito, ni el ojo ha visto. El ojo es lo que representa al que conoce. Ni el oído, que es el que representa al entendimiento. Ni el oído ha escuchado, ni han brotado en el corazón del hombre las cosas que Elohim ha preparado. ¿Cómo pueden brotar del corazón del hombre cuando llevamos la Torah escrita en nuestro corazón, definitivo? Para aquellos que lo aman. ¿Quiénes lo aman? Quienes obedecemos sus mandamientos. Pero ya nuestro Padre Celestial nos las ha revelado por su espíritu. ¿Qué espíritu? Por su espíritu de sabiduría. Porque el espíritu escudriña todas las cosas, aun los misterios profundos de Elohim. Por eso es que es el que escudriña todas las cosas, porque es el de sabiduría, porque lo conoce todo. Dice, porque ¿qué hombre sabe las cosas del hombre? Sino por el Rúa, por el espíritu del hombre que está en él. Es muy cierto. ¿Cómo a ti se te revelan las cosas cuando llevas ese espíritu en tu interior? Y el Padre inclusive te protege a unos niveles que el mismo espíritu te va a avisar de lo que otros pueden estar hablando de ti.
o te va a avisar de situaciones que van a estar, ¿verdad?, ocurriendo para que te vayas preparando, o te va a avisar en sueños de algo que tú tienes que interceder por alguien. Todo eso ocurre cuando llevas ese espíritu en tu interior. Dice, así como las cosas, no, de Elohim, no las sabe el hombre, sino por el Rúa Elohim, por el Rúa del Padre. Luego, no hemos recibido el Rúa del mundo, el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Elohim, el espíritu de sabiduría que viene del Padre. No. Me disculpan cada vez que digo no, es que ya ustedes saben que estoy regañando aquí a Mr. Fu, que está aburrido y está distrayéndome. Ya mismito vas encerrado. Ok, mañana lo voy a tener que encerrar para poder dar la clase. Dice, me distrajo, sorry. 2:12 nuevamente. Luego, no hemos recibido el Rúa del mundo, el espíritu del mundo, sino el Rúa, el espíritu que es de Elohim, o sea, el espíritu de sabiduría que viene del Padre, para que entendamos las cosas que nos son dadas gratuitamente por Elohim, para que entendamos las cosas que nos son dadas gratuitamente, su Torah, su palabra, su instrucción, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, de las cuales también hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría del hombre, sino con las que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría, enseña, comparando cosas espirituales con lo espiritual. Pero el hombre natural no recibe las cosas del Ruach Elohim. El hombre natural no recibe las cosas del Espíritu Elohim, porque éstas son locura para él. El hombre natural, el que no es espiritual, el que nació de cuerpo, ¿verdad?, de madre y padres terrenales, el que no ha sido engendrado por el espíritu de sabiduría, ni tampoco puede entenderlas, porque son discernidas espiritualmente. Mas el que es espiritual examina todas las cosas, pero no es cuestionado por nadie. Porque ¿quién ha entendido la mente de Yod-Heh-Vav-Heh para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente del Mesías, porque el sello nos los ponen en la frente, porque es lo que el Padre está haciendo con esos escogidos, poniéndole la mente del Mesías, la mente de la sabiduría del Padre aquí. Dice, ¡ay, qué bello! Vamos para el 3. Y yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a bebés en el Mesías. ¿Ustedes entendieron? Anciano y ahora bebé. El bebé es el que está comenzando a conocer, que está literalmente empezando a recibir el conocimiento del espíritu de sabiduría. Los he alimentado con leche. Por eso es que en la Biblia cada vez que se habla de alimentos como el pan, la leche, es más, la misma sabiduría nos dice que ella es tan dulce, que su memorial es tan dulce, es dulce como la miel. Por eso es que la tierra prometida es una tierra que emana leche y miel, leche para alimentar a los bebés, a los que recién están naciendo, ¿verdad?, engendrados por el Espíritu, y miel para, literalmente, a los que llevamos esa sabiduría que nos sabe a miel. Dice, los he alimentado con leche y no con comida sólida. La comida sólida es los tesoros que van llegando poco a poco. Dice, porque no eran capaces de soportarla, ni aún son capaces, todavía no las van a entender, dice, porque aún son carnales, ay, todavía se encuentran en su mentalidad humana, ¿verdad? Dice, considerando que entre ustedes hay envidia, conflicto y divisiones, no son carnales y andan como hombres, porque cuando uno dice, soy de Pablo, y el otro dice, soy de Apolo, no son carnales. Cuando uno dice, no, yo soy católico, no, yo soy cristiano, no, yo soy judío, no, yo soy qué sé yo qué, no, pero yo soy pentecostal, no, yo soy evangélico, no, yo soy adventista, no, yo soy... son carnales. Dice, luego, ¿quién es Pablo? ¿Y quién es Apolo?
Solo ministros por quienes han creído, solamente han sido instrumentos, maestros por quienes ustedes han decidido creer, según concedió ya a todo hombre. Yo he plantado y Apolos ha regado. O sea, la semilla la plantó Pablo y Apolo siguió enseñando, o sea, regando esa tierra, ¿no? Esos corazones. Pero Elohim ha dado el crecimiento. Nuestro Padre Celestial ha permitido que esa semillita haya germinado y haya crecido. Entonces, ni es algo aquel que planta ni el que riega, sino Elohim que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son uno, pero todo hombre recibirá su propia recompensa según su propia obra. Porque nosotros somos obreros al lado de Elohim, de nuestro Padre Celestial. Y ustedes son la labranza de Elohim, son edificación de Elohim. Dice, según la gracia de Elohim que me ha sido otorgada, según la sabiduría de Elohim que me ha sido otorgada, como sabio arquitecto. Pablo estaba brutal. Pablo era apóstol, Pablo era maestro, Pablo era pastor y arquitecto. Qué bello, Pablo. Dice, como sabio arquitecto he puesto la fundación. Ustedes recuerdan, como yo les dije, que la comunidad escogida de Filadelfia, le dije que esos son 144,000, los escogidos, y ellos serán pilares en la Nueva Jerusalén, son las columnas de la Nueva Jerusalén, pero que las puertas de la Nueva Jerusalén son los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus. Y esto es fundamento, como dice él aquí, la fundación de las murallas son los 12 apóstoles. Y miren cómo él dice aquí, he puesto la fundación y otro construye encima. Pero cada uno preste atención cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otra fundación distinta a la que está puesta, la cual es Yeshua HaMashiach, es la sabiduría del Padre que nace de su Torah. Luego, si cualquiera edifica sobre esta fundación, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada hombre será manifestada. Porque el tiempo, ustedes vieron qué diferencia había entre cada material. Eso es la manera en que nosotros estamos enseñando la palabra del Padre a otros. Estás edificando oro, oro son esos escogidos. Estás edificando plata, los que estarán literalmente atravesando las tribulaciones más grandes. Estás edificando piedras preciosas. Estás edificando madera, heno, hojarasca. La obra de cada hombre será manifestada. Porque el tiempo la declarará cuando sea revelada por fuego. Fuego es las tribulaciones que llegan para probar a cada uno. Y el fuego probará de qué clase es la obra de cada hombre. Dice, si la obra de alguno que ha edificado encima permanece, recibirá una recompensa. Esos son los 144,000. Si la obra de alguno que ha edificado encima es quemada, sufrirá pérdida. Mas él será salvo, pero lo es por el fuego. El 16. ¿No saben que son templo de Elohim? O sea, nosotros somos templo del Padre. ¿Por qué? Porque ¿qué habitaba dentro del templo? Dentro del tabernáculo, en Éxodo, el Padre diseñó ese tabernáculo para que habitara su presencia allá adentro, ¿verdad? Y esa presencia estaba representada por la luz que alumbraba el tabernáculo, que es el espíritu el espíritu de temor hacia el Padre Celestial, el espíritu de poder, el espíritu de entendimiento, el espíritu de sabiduría, que este es el Espíritu Santo, nuestro Mesías, el espíritu de consejo, el espíritu de conocimiento y el espíritu de Elohim. Y esta menorá, esta lamparita, estaba alumbrando toda la parte interna más sagrada que había dentro del tabernáculo, donde se encontraba el arca del testimonio. ¿Qué quiere decir eso? La Torá escrita,
aquí. Ahí estaba guardada, la presencia del Padre estaba allí. Y allí, ese tabernáculo, luego Salomón decidió hacer un templo, ¿verdad? Para que ya no fuese un tabernáculo donde fuera portátil, sino que él decidió hacerle una casa. ¿Qué pasó? Allí se encontraba la presencia de nuestro Padre Celestial. Nuevamente, esa Torá estaba guardada allí. Y ahora, ¿cuál es el templo? Esto que estamos aquí. Este es el templo. ¿Y dónde se supone que esté esa presencia del Padre? Guardar esa Torá escrita aquí, en el corazón nuestro. Y dice, ¿no saben que son templo de Elohim? Y que el Rúa Elohim, el espíritu de Elohim, habita en ustedes. ¿No les dije? Dice, si alguno profana el templo de Elohim, si contaminamos el templo del Padre, no solo el cuerpo de carne es lo que habita dentro de nosotros, si nosotros estamos contaminando con enseñanzas que no son del Padre, estamos literalmente profanando el templo del Padre también, porque Él habita en nuestro interior. Digo, si ya llevas el espíritu de sabiduría en tu interior, si no, pues todavía no habita ahí. Dice, si alguno profana el templo de Elohim, Elohim lo destruirá a él, porque el templo de Elohim, el cual son ustedes, es Kadosh, es sagrado. Dice, que nadie se engañe a sí mismo. Si alguno parece ser sabio en este mundo, que se enloquezca para que sea sabio. Porque la sabiduría de este mundo, la teología, la del judaísmo, el Talmud, la Halajá, la Kabbalah, la Yemayá, los seminarios y todas las boberías que el ser humano empezó a interpretar y ahora se cobra por enseñar ese idiotez. Ay, Dios mío, es que me da una cosa por dentro. Dice, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Elohim, porque está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Todo lo que cada vez que dice que está escrito, yo no estoy yendo a buscar, comúnmente lo hago, ¿verdad? A buscar dónde es que está escrito, porque nos vamos a quedar 3 horas aquí con 2 capítulos, por eso es que no estoy yendo, pero estas son escrituras que ya vienen ellos trayendo de otros lados, como los salmos, como escrituras de proverbios, escrituras de, no proverbios, profecías de los mismos profetas como Isaías, Ezequiel, y también cosas que están dentro de la Torá. Dice, y de nuevo, Yuki conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Cuando habla de los sabios, no son los sabios que llevan su espíritu de sabiduría, son los sabios de este mundo, los que llevan la sabiduría de los hombres, que son los pensamientos que vanos porque no rinden frutos. Dice, por tanto, que nadie se gloríe en los hombres, porque todas las cosas son suyas, ya sea Pablo o Apolos o Kefa, ¿verdad? Pedro, o el mundo, o la vida, o la muerte, o las cosas de hoy, o las cosas por venir, todo es suyo. Y ustedes son del Mesías, del Espíritu de Sabiduría del Padre. Y el Mesías es de Elohim, la sabiduría es de Elohim. Dice, empezamos el 4. Así que todo hombre nos vea como los siervos del Mesías, siervos del Espíritu de Sabiduría. ¿Por qué siervos del Espíritu de Sabiduría? Porque cuando nosotros somos siervos del Espíritu de Sabiduría es porque hemos sido obedientes a la Torá y estamos enseñando a otros la sabiduría del Padre. Y administradores de los misterios de Elohim, administradores de los misterios. Los misterios de Elohim son estas revelaciones que ahora cuando estamos recibiéndolas tenemos que administrarlas bien. Eso no se le entrega a todo el mundo. Dice, además es requerido de que cada uno sea hallado leal. Pero para mí es poca cosa el ser juzgado por ustedes o por el juicio de los hombres. Mas ni me juzgo a mí mismo. Juicio significa corrección. Cuando nuestro Padre dice que viene a juzgar a los vivos y muertos, es porque va a corregir a los que han recibido el espíritu de sabiduría, diciéndole, lo has hecho excelentemente bien. Y
también a los muertos, que son las personas que no llevan ni entendimiento ni sabiduría, porque no han querido obedecer, no han querido escuchar la palabra, no han querido recibir ni siquiera la palabra del Padre, y ahí eso los va a corregir también por medio de su Torah también. So, dice, para mí es poca cosa el ser juzgado por ustedes o por el juicio de los hombres, mas ni me juzgo a mí mismo, porque no conozco nada en contra de mí mismo, y aun así no me justifico. Pero el que me juzga es Yukevaykeit. Por tanto, no juzgues nada antes de tiempo, hasta que Yukevaykeit venga, el cual sacará a luz los misterios ocultos de las tinieblas, de la desobediencia, cuando empiece a corregir a todo el mundo, que tú no quisiste honrar el Shabbat cuando se te enseñó, no lo quisiste aceptar, no quisiste creer en esa persona que te estuvo enseñando de corazón. Dice, y expondrá los motivos de los corazones. ¿Por qué? Porque se supone que en cada corazón está escrita ¿qué? La Torá del Padre. Dice, y después todo hombre recibirá la alabanza de Elohim. ¿Cuál es la alabanza de Elohim? Su sabiduría. Dice, y estas cosas, hermanos, las he aplicado como ejemplo en mí y en Apolos por su beneficio, para que aprendan por nosotros a no pensar del hombre más alto de lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se crea más que el otro. Porque, ¿quién los hace diferente del otro? ¿Y qué tienen que no hayan recibido? Luego, si lo recibiste, ¿por qué se glorían como si no lo hubieran recibido? ¿Qué quiere decir esto? Si lo recibiste, es porque está hablando el don de la sabiduría del Padre. De eso es lo que habla. Dice, ¿quién los hace diferente del otro? Si todos tienen el mismo espíritu, ¿verdad? ¿Y qué tienen que no hayan recibido? O sea, cada uno lo recibió. No es como que tú te puedes gloriar de este porque tú tenías antes que el otro. O sea, todo el mundo lo recibió de la misma forma. Dice, y entonces si lo recibiste, o sea, si ya recibiste esa sabiduría, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué? Porque la persona que se gloria de lo que tiene no lleva la sabiduría del Padre, lleva la de los hombres. Dice, ahora están satisfechos, ahora son ricos. Muchas veces en la Biblia cuando se habla de ricos o pobres, hay que verificar bien exactamente en qué está hablando, porque los ricos muchas veces son personas que llevan muchísima sabiduría y los pobres son personas que llevan bien poca, o pobres de espíritu cuando se habla también así, es por eso. Dice, ahora están satisfechos, ahora son ricos, han reinado como reyes sin nosotros, y oro que reinen para que también podamos reinar con ustedes, porque pienso que Elohim nos ha puesto a nosotros los apóstoles de últimos como si fuéramos sentenciados a muerte, porque somos hecho espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Por eso los apóstoles fueron escogidos para hacer esa fundación de las murallas del templo, de la Nueva Jerusalén. Y es porque ellos fueron los primeros, recuerden que los primeros siguen a los últimos, los primeros en recibir esta revelación del Padre, ¿verdad? De su sabiduría. Pudieron literalmente recibir al Mesías en vida, recibir la sabiduría del Padre manifestada en cuerpo de carne, ¿no? Y ellos, por eso es que dicen que ellos, aun siendo los primeros, pues, dice que son los últimos, como si fuéramos sentenciados a muerte. Dice, somos locos por causa del Mesías, pero ustedes son sabios en el Mesías. Somos débiles, pero ustedes son fuertes. Ustedes son honorables, pero nosotros somos despreciados. Aún en este tiempo tenemos hambre y sed, y estamos desnudos, y somos abofeteados, y no tenemos lugar fijo donde morar. Y laboramos, trabajando con nuestras propias manos, siendo denigrados, bendecimos, siendo perseguidos, lo soportamos, siendo difamados, rogamos. Somos hechos como la escoria del mundo, y somos los desechos de todas las cosas hasta este día. Ustedes están viendo el sacrificio tan grande que esos primeros apóstoles tuvieron que atravesar para poder recibir este espíritu de sabiduría en su interior, para poder ser merecedores de conocerlo en persona. Y ahora que estamos naciendo nuevamente, este remanente ahora,
recibiendo ese mismo espíritu. Ustedes no tienen idea lo difícil que es, gracias al Padre Celestial, que no es como en aquellos tiempos, pero, pero es bien difícil, así como Él dice, ni lugar fijo donde morar, así como decía el Mesías, y a eso mismo estaba atravesando yo, no se crean, es bien fuerte, pero es una delicia conocer al Padre de esta forma, conocer a su Hijo amado dentro de ti. Es una delicia poder enseñar a otros tan y tan claro, con el entendimiento tan claro en estas escrituras, porque sabes que estás entregando salvación. Y de eso se trata, de nosotros literalmente conseguir retenerla para poder enseñarle a otros a que la reciban. Eso es la verdadera fructificación y multiplicación. Dice, no escribo estas cosas para avergonzarlos, sino que les advierto como a hijos amados porque ellos fueron discípulos que recibieron el espíritu de sabiduría a través de Pablo, ¿verdad? Y por eso pues se convierten en hijos amados. Porque aunque tienen miles de instructores en el Mesías, ¿verdad? Muchas personas que están enseñando la Torá con su sabiduría, ¿verdad? La sabiduría que nace de la Torá, no tienen muchos padres. Dice, porque en el Mesías Yeshua les he engendrado por el Besorá, por el Evangelio, por la Torá. No tienen muchos padres porque a través de mí fueron que ustedes que nacieron engendrados por el Espíritu de sabiduría. Dice, por tanto les ruego que sean mis discípulos, mis estudiantes. Por este motivo les he enviado a Timoteo, el cual es mi hijo amado y fiel en UK. ¿Qué quiere decir esto? El cual es mi hijo amado es una persona que nació, fue engendrada por el Espíritu de sabiduría a través de Pablo, de las enseñanzas de Pablo. Y fiel en UK, fiel en la Torá. Quien los llevará a recordar mis caminos en el Mesías, ¿verdad? La manera en que Pablo fue obedeciendo los mandamientos para recibir el Mesías, para recibir la sabiduría del Padre, ¿verdad? Como enseño en todas partes y en cada comunidad. Ahora bien, algunos se han enorgullecido, como si no fuera a ir a ustedes. Pero iré a ustedes pronto, si Yukibake lo permite. Y conoceré no la palabra de los que se han envanecido, sino el poder. Porque el reino de Elohim no es en palabra, sino en poder. Y el reino de Elohim es entrar en su propia sabiduría, en su luz. Por eso es tan importante llevarla en nuestro interior. Si nosotros, y ya he estado entregando en otras enseñanzas, que los escogidos, que son quienes van a llevar ese espíritu de sabiduría en su interior, es más, los escogidos tienen 4 características. Llevan tesoros de sabiduría en su interior. Llevan reservas de entendimiento. De la misericordia no se han apartado. Y la verdad de la Torá han preservado. Esas 4 características son cruciales para ser parte de esos 144,000. Y cuando nosotros estamos viendo que dice, porque el reino de Elohim no es en palabras sino en poder, ese reino de Elohim solamente podrá habitarlo esas personas. ¿Por qué? Porque quienes llevan el espíritu de sabiduría, no. Quienes llevan el espíritu de sabiduría, ahora se quiere trepar en la silla, van a poder ser transformados en luz en cualquier forma que ellos quieran, que querramos. ¿Por qué? Porque el reino solamente podrá ser habitado por la luz del Padre y el resplandor de su gloria, que es ese espíritu de sabiduría. Por lo tanto, estas carnes nuestras no pueden habitar porque nos quemamos. Quien no lleve el espíritu de sabiduría no puede ser transformado en luz y se va a quemar. Dice, ¿qué prefieren? ¿Debo ir ustedes con la vara, con el castigo, o en amor y en el espíritu de mansedumbre? Como los galatenses que estaba ahí regañándole a todo el mundo, y aquí a los corintios también le está avisando, no se atrevan a moverse de donde están, porque imagínense. Dice el 5, frecuentemente me es reportado que hay fornicación entre ustedes, y tal fornicación de la cual no se escucha entre las otras naciones, que uno tiene a la mujer de su padre. Ay, 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 ay. Y están envanecidos en lugar de haberlos lamentado
de haberse lamentado, porque el que cometió este acto debe ser echado de entre ustedes, porque de cierto, aunque ausente de cuerpo, pero presente en el espíritu, ya he dictado sentencia como si estuviera presente respecto al que hizo este acto. En el nombre de nuestro Adonai Yeshua HaMashiach, en el nombre de nuestro Adonai Yeshua HaMashiach, en la sabiduría del Padre Celestial, reunirse ustedes y mi espíritu. Reunidos ustedes y mi espíritu, con el poder de nuestro Adonai Yeshua HaMashiach, echen a aquel Hasatán para... Hasatán significa destructor o opositor. O sea, no es un demonio. Es la característica de ese demonio, ¿verdad? Echen aquel Hasatán para la destrucción de la carne, para que el Rúa, para que el espíritu quizás sea salvo en el día de Adonai Yeshua. ¡Wow! Dice, su jactancia no es buena. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Y por qué dice esto? Porque esto viene de la segunda fiesta sagrada de nuestro Padre Celestial. La segunda fiesta sagrada de nuestro Padre Celestial se le conoce como panes sin levaduras. Es una semana donde no se come pan con levadura, no se come es más, se saca toda la levadura que existe en nuestros hogares y sobre todo en nuestro interior. La levadura representa a ese pensamiento tan siquiera de codicia que puede llegar a convertirse en una transgresión hacia la ley del Padre. Y por eso es que él dice, ¿no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Dice, limpien pues la levadura vieja, de modo que sean una nueva masa. Ya que son matzah, ya que son panes sin levadura. Ese es el pan que nuestro Mesías comió en esa cena que se le conoce como la última cena o la santa cena. No, esa fue la cena de Pesaj, esa fue la primera fiesta sagrada del Padre, que él estaba literalmente cumpliendo, celebrándola, comiendo matzah, comiendo panes sin levaduras. Y hay tantos cristianos a cada rato, ¡ay, mira, hay santa cena este viernes! ¡Mira! Todo el mundo repartiéndose el pan y no tienen idea de lo que están haciendo. Dios mío, cómo ofenden al Padre sin entenderlo. Dice, porque el Mesías, nuestro Pesaj, nuestro sacrificio de Pesaj, de esa primera, porque esa primera fiesta sagrada se le conoce como Pesaj o Passover, y esa fiesta por primera vez se celebró, por primera vez no, se celebró mucho antes porque precisamente fue esa misma semana cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac, pero luego el Padre la mandó a celebrar cuando ellos iban a salir de Egipto, en la última noche cuando él iba a enviar a la 10ª plaga, que era a darle muerte a los primogénitos de Egipto. Y le dijo a ellos que cogieran un cordero y lo degollaran y con la sangre de ese cordero pintaran los dinteles de las puertas, y esa sangre iba a servir como una señal entre ellos y el Padre para protección, porque cuando él pasara a matar a los primogénitos de Egipto, todas las casas que tuvieran esa sangre, ¿verdad?, pintada en los dinteles de las puertas, pues él iba a pasar por encima, por eso es Passover, ¿verdad?, para pasarle por encima y iban a quedar protegidos, iban a recibir vida. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cordero sacrificado ese mismo día fue que él murió, nuestro Mesías. Por eso es que él dice que el Mesías es nuestro Pesaj, ¿verdad? Es sacrificado por nosotros, porque ese mismo día de esa primera fiesta fue que el Mesías fue sacrificado como cordero para que su sangre ahora estuviera ¿qué? Representando esa Torah escrita en nuestros corazones para nuestra salvación de la muerte. Dice, por lo tanto, guardemos la fiesta, el Pesaj, ¿verdad?, la primera fiesta sagrada, no con la masa vieja, ni con la masa de malicia, y de perversión, sino con el matzah, con el pan sin levadura, de sinceridad y verdad. ¿Verdad? ¿Qué significa verdad? Su Torah. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Les escribí en un cífer, en un libro, que no anduvieran con fornicarios, pero no con los fornicarios de este mundo, con los avaros, con los ladrones. Los fornicarios son personas que se pasan
idolatrando a otros dioses. Están literalmente personas que a lo mejor inclusive conocen Torah, pero con todo y eso están aquí y allá, aquí y allá. Y yo he visto muchos de esos. Yo he visto hasta judíos mismos que conocen Torah y que a través del Kabbalah están literalmente haciendo trabajitos satánicos. Porque es que no puedo entender que ellos mismos no entiendan que eso es santería. Que eso son hechicería. Ay, Dios mío. Dice, más bien les he escrito que no compartan con ninguno, que siendo llamado, no, yo todavía no había llegado ahí. Dice, el 9, 5-9. Les escribí en un cifra, en un libro, que no anduvieran con fornicarios, pero no con los fornicarios de este mundo, con los avaros, con los ladrones o con los idólatras, porque les sería necesario salir del mundo. Más bien les he escrito que no compartan con ninguno que siendo llamado hermano, o sea, como les dije, siendo llamado hermano, o sea, siendo hijo del Padre, habiendo recibido el espíritu de sabiduría, sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con aquel ni coman. Miren qué cosa más específica él nos habla aquí. Porque cuando nosotros estamos viendo que Él nos dice, yo les escribí un consejo de que no anden con fornicarios, pero no es que rechacen a las personas que no conocen Torah. O sea, y que por eso son fornicarios. Es que a quienes han sido ya considerados hermanos, a quienes ya conocen Torah, a quienes han obedecido, a quienes han recibido ese Espíritu Santo en su interior, si se deciden a contaminarse de esta manera, ni se le acerquen, porque se van a contaminar igual. A eso se refiere. ¿Qué pasó con Salomón? Exactamente lo mismo. Se decidió, después que recibió todo esto, se decidió contaminar. Dice, porque tengo yo también que juzgar a los que están afuera. ¿No juzgan ustedes a los que están adentro? Los que están adentro son esos, los hermanos, ya los que habían recibido, los que eran parte de esa comunidad escogida. Dice, más a los que están afuera los juzga Elohim, los que no conocen Torah, mira que los juzgue Elohim. Por lo tanto, echen de entre ustedes a esa persona pervertida, a los que sí conocían Torah, sí obedecían, sí habían recibido ese espíritu de sabiduría y se pusieron como quiera a hacer esas cosas. Échenlos de aquí. Dice el 6. ¿Se atreve alguno de ustedes teniendo un problema contra otro? Dice, ¿se atreve alguno de ustedes, teniendo un problema contra otro, a ir ante los jueces injustos en lugar de ante los Kodeshim, ante los santos? ¿Qué son esos jueces injustos y los santos? Jueces son personas que conocen la Torá y por ende pueden aconsejar según lo que está escrito cómo corregir a la otra persona que actuó mal. Pero esos son los santos, los que llevan ese espíritu de sabiduría en su interior, porque son obedientes. Pero esos que son injustos son los que conocen Torah, pero son personas que no obedecen, por lo tanto van a estar juzgando o corrigiendo a su antojo, no por lo que dice la Torah. Dice, ¿no saben que los Kodeshim juzgarán al mundo? ¿No saben que los santos juzgarán al mundo? ¿Seremos quienes corregiremos al mundo junto a nuestro Mesías? Y si el mundo será juzgado por ustedes, ¿son indignos de juzgar a los asuntos mínimos? ¿No saben que juzgaremos a los ángeles? Sí, porque en el juicio final se juzgará a los ángeles que bajaron a la tierra a contaminarse con las mujeres y crearon esa raza que se llamó los Nefalim. Y en el juicio final, ahí es que van a venir ese juicio hacia los mismos ángeles. Y dice, ¿cuánto más a las cosas que conciernen este mundo? Por tanto, si tienen conflictos de asuntos concernientes a esta vida, pones a los de más baja estima en la comunidad escogida para juzgar. Hablo para avergonzarlos. Ustedes vieron cómo él siempre especifica cuando habla el Espíritu y cuando habla él. Él está hablando aquí ahora mismo. Pablo dice, le hablo ahora para avergonzarlos a ustedes. Este no es el Espíritu hablando, ahora soy yo hablándoles a ustedes para avergonzarlos. Dice,
¿Es que acaso no existe entre ustedes ningún sabio? Ah, ¿es que acaso no existe entre ustedes alguien que lleve el espíritu de sabiduría? Dice, ni siquiera uno que sea capaz de juzgar entre sus hermanos, sino que un hermano va ante el tribunal contra su hermano, y esto ante los incrédulos. Ahora bien, ya es una falta entre ustedes que vayan ante el tribunal uno contra otro. ¿Por qué no mejor aceptan el daño? ¿Por qué no mejor soportan el ser defraudados? Eso yo he aprendido a hacer. Yo he tenido todo el derecho a veces de irme a los tribunales y desquitármela con cuatro, ay, con dos o tres que me han hecho literalmente cosas muy injustas y me han llevado a tribunales a eso mismo. Pero saben que por alguna razón dentro de mí nunca ha habido ese deseo de desquitármelas en el tribunal. Y yo veo casos como este cantante con su esposa. Ay, Dios mío, que no paran y no paran y no paran de pelear en los tribunales. Y me da una cosa por dentro porque esa persona específicamente recientemente se había puesto a predicar el evangelio que él entendía, porque de verdad que no conocía ni a Jesús. Y de momento de la nada se puso ahí a predicar y mira, ¿qué pasó? El padre le dijo así mismito, ¿tú quieres? ¿Tú quieres conocer quién es Jesús? Vamos a probarte. ¿Y qué pasa? Vale más las guerras en los tribunales por dinero que el entregar todo y seguir al Jesús. Eso es lo que pasa. Ahí es que tú entiendes lo artificial que era esa manera de ser alguien seguidor de supuesto Jesús. Ay, Dios mío, ¿por qué no mejor aceptas el daño? ¿Por qué no mejor soportas el ser defraudado? Dice, por cierto, cometen el crimen y defraudan, y esto a los hermanos. ¿No saben que los perversos no heredarán el reino de Elohim? No se engañen, ni los fornicarios, no se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los abusadores de sí mismo con hombres. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los ladrones heredarán el reino de Elohim. ¿Qué es heredar el reino? Heredar el espíritu de sabiduría en tu interior para poder habitar la nueva Jerusalén y vivir eternamente junto al Padre y junto al Hijo. Y esos fueron algunos de ustedes, mas están lavados. ¿Por qué? Porque fueron ahí a la Torá al principio a entender cómo había que reconocer, cómo había que agradarle al Padre, cómo había que obedecer. Y entonces así mismo ese espíritu entró a limpiar todas esas transgresiones para que no transgrediéramos más. Y dice, están santificados, están justificados en el nombre del Adonai Yeshua HaMashiach, en el nombre del Adonai Yeshua HaMashiach, en el nombre del Padre Celestial, la sabiduría que le depositó al Hijo. Y por el Rúa de nuestro Elohim, por el Espíritu de nuestro Elohim, por el Espíritu de sabiduría de nuestro Padre Celestial. Todas las cosas me son permitidas, pero no todas las cosas son provechosas. Todas las cosas me son permitidas, pero no estaré bajo el dominio de ninguna. Es muy cierto, aquí todo el mundo tiene el libre albedrío para hacer lo que le da la gana. Todas las cosas nos son permitidas, pero no todas son provechosas. Todo lo que viene de la Torah sí lo es. Lo vimos también en la carta de la segunda de Timoteo, que estuvimos hablando de inclusive de Proverbios 4, como también nos hablaba de esa manera. Y dice, pero todas las cosas no son permitidas, claro que sí. Puedes hacer lo que te dé la gana, pero no estaré bajo el dominio de ninguna. Se supone que nosotros estemos dominando el mundo, no que el mundo nos domine a nosotros. Y cuando digo el mundo, como les dije, es todo lo que no pertenece al Padre. Todo lo que no es espiritual, todo lo que no tiene la vida eterna, todo lo que no viene de la Torah. Dice, el alimento, el alimento para el vientre y el vientre para el alimento, mas Elohim destruirá tanto al uno como al otro. Luego, el cuerpo no es para fornicación, sino para Elohim, para que nuestro Padre habite en nuestro interior. Y Elohim para el cuerpo.
y Elohim ha levantado a Adonai, a nuestro Señor, y también nos levantará a nosotros por su propio poder. ¿Cómo es esto? ¿Recuerdan cómo les dije que el resucitar de entre los muertos no solamente es la parte física, ¿verdad? Sino que es de entre las personas que no llevan nada de entendimiento, nada de sabiduría. De momento estamos nosotros siendo engendrados por ese espíritu, resucitando ahora de entre los muertos. Ahora estamos siendo vivos, ¿verdad? Personas que llevan vida eterna. Y es por eso que él dice, así como él levantó al Adonai, a nuestro Señor Yeshua, pues también nos levantará a nosotros de la misma manera como escogidos. Dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros del Mesías? Nuestros cuerpos son miembros de nuestro Mesías porque todos somos hermanos, hijos del mismo Padre Celestial, ¿no? Dice, tomaré luego los miembros del Mesías y los haré miembros de una prostituta. Nunca. ¿Y esa prostituta a qué se refiere? A las religiones, las doctrinas religiosas. ¿Qué? ¿No saben que el que se une con una prostituta es un solo cuerpo con ella? Porque dos, dice él, serán una sola carne. Eso lo mencioné yo ahorita. Como nosotros cuando nos unimos estamos siendo una sola carne, pero si nos unimos con el Espíritu del Padre y con el Hijo, somos un mismo espíritu con ellos. Pero aquel que se une... lo mismo iba a decir aquí, miren qué bello. Yo no sabía que yo iba a leer lo mismo que yo acabo de explicarle. Dice, pero aquel que se une con Yud-Kei-Vay-Kei es Yahad, es uno solo, un solo espíritu. Qué cosa más bella. Es una unidad, ¿verdad? El que se une con Yud-Kei-Vay-Kei por ese mismo espíritu de sabiduría. Por eso es que nuestro Mesías decía, yo y el Padre somos uno. Y es que ya estaban unidos con el espíritu de sabiduría y nosotros cuando recibimos ese mismo espíritu nos unimos con el Padre y con el Hijo y somos uno con ellos dos también. Dice, huyan de la fornicación. Todo pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que comete fornicación peca en contra de su propio cuerpo. ¿Qué? ¿No saben que sus cuerpos son templo del Ruach HaKodesh, del Ruach Elohim, del Espíritu Santo, del Espíritu de sabiduría? Que está en ustedes, claro, porque se supone que está habitando en nuestros corazones, el cual tienen de Elohim y que no son suyos, porque son comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Elohim en su cuerpo. ¿Cómo podemos glorificar a Elohim en nuestro cuerpo? Manteniéndolo santo, manteniéndolo santificado. Y lo que pasa es que cuando nosotros, en el caso físico, ¿verdad? Cuando cometemos fornicación, cuando estamos íntimamente con otras personas, cada vez que una persona está íntimamente con otra, está uniéndose al espíritu de esa otra persona. Y si esa otra persona no tiene un espíritu que es ese Espíritu Santo del Padre, pues está contaminándote a ti. Y entonces ya el Espíritu del Padre no puede habitar en ti. Entonces, todo lo que está teniendo esa persona adentro de sí está pasándote a ti. Y si ya tú has sido santificado y ya has recibido este espíritu en tu interior, imagínense cuando el Mesías dijo que cuando la casa está limpia, vienen los demonios otra vez y dice, espérate, los que ya estaban habitando, dice, espérate, si aquí caben más, y se trae a un montón más. Eso es lo que va a pasar. Porque ya la casa tuya estaba limpia, ese templo estaba limpio y de momento cuando entren esos demonios de la otra persona hacia ti va a decir, pero aquí caben muchos más y van a traer muchos más. Dice, porque son comprados por precio, por tanto glorifiquen a Elohim en su cuerpo y en sus espíritus, los cuales son de Elohim. Yo creo que hasta aquí llegamos porque el 7 estaba bastante larguito y yo no me acuerdo a la hora que yo empecé. Yo creo que yo empecé como a las... Todavía falta como 10 minutos, pero... Vamos a estar aquí, vamos a parar porque ya tenemos 6 capítulos. Y veo por aquí que está Zaira de Boastmode tan preciosa. Bendiciones, bella. El Dorado, bendiciones también para ti. Muchísimas. Y los demás les envío 1000 bendiciones de igual forma porque veo ahí ojitos pero no veo los nombres.
y yo estoy emocionada. Luz Eneida, tan preciosa. Así mismo también te envío muchas bendiciones, belleza. Y qué emoción, qué emoción. Así que vamos a cantar aquí tu sabiduría, Yeshua, para despedirnos. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu palabra, tu sabiduría es tu verdad, tu sabiduría es tu salvación, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu imagen, tu sabiduría es tu semejanza, tu sabiduría soy yo, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es el Padre, tu sabiduría es el Hijo, tu sabiduría es el Espíritu Santo, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu luz, tu sabiduría es tu vida eterna, tu sabiduría es tu sello, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu gozo, tu sabiduría es tu paz, tu sabiduría es tu Shabbat, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu poder, tu sabiduría es tu entendimiento, tu sabiduría es tu consejo, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es una perla, tu sabiduría es tu reino, tu sabiduría es tu novia, tu
Tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria, gloria. Qué emoción, así que mañana, sí, así nuestro Padre lo permite, seguimos con el capítulo 7 de esta primera carta de los Corintios. Bye.